Ilustrísimo señor Presidente de Honor de esta Real Corporación, ilustrísimo señor Secretario General Honorario, señor Presidente y miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezano, ilustrísimos señores y señoras académicos, entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Bodegas William Humbert, CaixaBank y Tebasa, amigos de la Academia, señoras y señores. Se inicia esta sesión con un emocionado recuerdo al excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo castrense don Juan del Río Martín, académico de honor de esta Real Corporación, y a todos los fallecidos por coronavirus en la dramática pandemia que padecemos. Para ellos, un minuto de silencio en su memoria. Descansen en paz. Hace un año, el día 25 de febrero, celebramos la última sesión académica con motivo de la recepción del ilustrísimo señor don Felipe Morenés de Giles, marqués de Villarreal de Murriel, como académico correspondiente de esta institución y cuyo discurso de ingreso versó sobre la Plaza del Arenal, testigo de ejercicios ecuestres, caballos y nobleza en Jerez. Seguidamente se decreta por las autoridades sanitarias el estado de alarma nacional por la grave situación epidemiológica que se iniciaba y aún persiste, repercutiendo indudablemente en las actividades de todas las academias que integramos el Instituto de Andalucía, dadas las dificultades existentes y siguiendo las directrices que han ido marcando las autoridades competentes. La Junta de Gobierno de nuestra institución durante este tiempo ha continuado trabajando en las tareas administrativas, decidiéndose, entre otras actuaciones, instalar un equipamiento tecnológico no exento de dificultades que hoy inauguramos y que nos va a permitir por vez primera hacer una transmisión telemática de esta sesión con la que iniciamos la difusión de por esta vía, al no estar permitidas o muy limitadas las reuniones con presencia física de los asistentes. Así pues, es un motivo de doble satisfacción, de una parte por las razones expuestas y de otra porque hoy iniciamos las actividades con el ciclo tradicional sobre investigación histórica de Jerez, que ha venido desarrollándose ininterrumpidamente hace más de 30 años en esta institución. Ciclo que hemos denominado Jerez siempre y en el que la historia en general y la de Jerez en particular han sido los protagonistas con la participación de destacados historiadores e investigadores como el que hoy nos acompaña, que han contribuido a que la historia de Jerez sea más y mejor conocida. Este ciclo de 3 conferencias está coordinado y dirigido por nuestro académico de número, vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, al que le agradecemos una vez más su contribución al desarrollo del mismo y, al propio tiempo, con la generosa colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezano. La conferencia inaugural de este ciclo va a ser dictada por don Bruno Escobar Fernández, al que recibimos con la más cordial bienvenida en esta academia y le expresamos nuestro agradecimiento por su participación en esta sesión. Cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, que procederá a la presentación del ciclo de conferencias y a la preceptiva presentación protocolaria del destacado ponente que hoy nos acompaña. Tiene la palabra. Gracias con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustres colegas de esta casa, señoras y señores, amigos todos de la Academia, en especial familia del joven conferenciante y estimado Bruno. Este niño es un viejo, o qué niña más vieja, se decía, quizá antes más que ahora,
cuando la criatura revelaba en sus palabras o actos unas capacidades impropias de su temprana edad. Pero como casi siempre algo parecido ya exclamaban los clásicos, y por eso hoy hasta se estudia como tópico literario ese oxímoron o paradoja condensada del puer senex, el niño viejo, que se evidencia en 1001 ejemplos de la literatura de todos los tiempos, como muy bien estudió en un excelente artículo mi admirado colega doctor Juan Cienfuegos. Mas con anticipada providencia, monarca sin edad se muestra grave, escribía Quevedo del efímero príncipe Baltasar Carlos, y de florido en años, en prudencia Cano, calificaba a Góngora, conde de Lemos. No hacían nuestros insignes poetas sino continuar la estela del imprescindible Homero, cuando en los versos odiseicos Penélope aseguraba de Telémaco que ya de niño todo lo manejaba más provechosamente. Y también del divino Mantuano, cuando en la Eneida el niño Ascanio es un hombre hecho y derecho, animunque curanque, en corazón y en solicitud. Y de fijo que Amílcar confió a esa prematura sazón de su hijo Aníbal, cuando al mozalbete le hizo jurar odio eterno a los romanos. Y Lao Tse no es que fuera un niño muy listo, es que según la tradición ya nació viejo, con el pelo blanco, con las sienes canas, como los hesiódicos hombres de la edad de hierro. Y por acabar con los ejemplos, no se olvide que en el Evangelio lucano Jesús con 12 años deja pasmados y mudos a los doctores del templo. Pues resulta que aquí hoy tenemos a un joven que es más viejo que Matusalén, y muchos de ustedes habrán comprobado que un asombro similar al de los susodichos doctores del templo sienten los que estos años hemos asistido a sus charlas en diversas ocasiones y tribunas. Su sobresaliente inteligencia y su férrea voluntad, de las que sus padres sin duda podrán reclamar el mérito, bien protegidas por la coraza de su nombre, del germánico Brunner, extendido primero a partir de Bruno el Grande, el arzobispo de Colonia, y luego, por supuesto, del excelso fundador cartujano, que yo soy mucho del valor innato de los antropónimos, como bien sabe Bruno, nomen omen, el nombre es un presagio. Esa inteligencia y voluntad, digo, sumadas a su, en buena medida, autodidacto afán filosófico, en el sentido griego de la palabra, de amar la sabiduría, lo llevaron a salvar holgadísimamente de un brinco, como aquel estudiante que en el anuncio televisivo saltaba obstáculos, unos libros de texto, creo recordar, del anuncio del Force Gluten, y que casi me sobrecogía en mi niñez y adolescencia. De un brinco, repito, salvó la primaria y el bachillerato al tiempo que, como buen renacentista, obtenía su título profesional de música, especialidad guitarra, en nuestro conservatorio Joaquín Villatoro. E incluso nada más iniciar el segundo de bachillerato, conseguía el primer premio en el concurso internacional Eustori con un trabajo titulado Arte, Nobleza y Humanismo, la arquitectura y la intelectualidad cultural del primer renacimiento en Jerez de la Frontera, ahí queda eso, alentado y tutorado por mi sobresaliente colega, la profesora Sonia González. Ahora está cursando con brillantez el segundo año del grado de Historia del Arte en la Hispalense y ni por un momento aparca sus visitas a bibliotecas y archivos ni sus continuas investigaciones sobre los más diversos campos de la ciencia histórico-artística. Durante estos años, Bruno ha publicado sesudos artículos y estudios de historia y arte sobre el convento de la Merced, sobre Carlos V y Jerez, completando nada menos que al bueno de don Hipólito Sancho, ambos en la revista Sidonense, sobre Cristóbal de la Cueva y Villavicencio, el fundador de aquel hondureño Jerez de la Choluteca, y sobre el urbanismo jerezano del 500 en nuestra autorizada revista de Historia de Jerez, sobre música en la era de la circunnavegación en actas editadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en prensa está su estudio iconográfico del Palacio de Campo Real, que, conociendo a Bruno como lo conocemos, nos sorprenderá con toda seguridad.
y además ha dictado fenomenales conferencias en ciclos organizados por nuestro ayuntamiento, por el Centro de Profesores y la ya mencionada UNED. Todo esto le asegura a Bruno y nos asegura a nosotros que va a escribir más que el tostado y que sin lugar a dudas el esplendor hoy ya alcanzado en nuestra historia del arte jerezano gracias a beneméritos colegas que en esta misma tribuna y ciclo Jerez siempre han tenido ocasión de hablar estos pasados años, ese esplendor, digo, será más rutilante si cabe en el futuro, dada la valía intelectual, la madurez investigadora y el apasionamiento por la sabiduría de este jovencísimo viejo al que hoy vamos a escuchar. Del gran Nietzsche, su maestro Ritschl dijo: podrá lo que se proponga. Luego, Friedrich, como buen colega de filología griega, dijo muchas paparruchadas, pero escribió innumerables cosas interesantes, y entre ellas afirmó algo que suelo repetir: se le paga mal a un maestro si se continúa siendo siempre discípulo. Pues bien, Bruno Escobar Fernández, por cierto, el más joven de todos los conferenciantes que han ocupado esta tribuna en el ciclo Jerez siempre desde que en 1986 lo instaurara nuestro presidente de honor, don Francisco Fernández García Figueras, Bruno, repito, nos ha pagado a todos sus maestros más que bien, y me quedo corto, nos ha pagado hasta con propina. Gracias. Muchas gracias al ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero por tan brillante intervención. A continuación cedo la palabra a don Bruno Escobar Fernández, cuya conferencia versará sobre la celebración del Corpus jerezano en el siglo XVI. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, en primer lugar me gustaría agradecer a esta Academia de San Dionisio la celebración de este ciclo Jerez Siempre y especialmente a Francisco Antonio García Romero por haberme invitado. Igualmente, no puedo menos que agradecerles a ustedes por seguirnos virtualmente y suplir este extraño vacío en esta sala. Cuando hace cosa de un año me propuso Paco Antonio la participación en este ciclo, yo tuve muy claro el tema que abordar en él. El Corpus Christi se me presentó como un tema sobre el que había trabajado muy pronto, hace ya como 5 años, en el Archivo Municipal de Jerez, cotejando las actas capitulares, y también a la manera de un compromiso mutuo. Por una parte, yo me comprometía con esta conferencia a dar a conocer algunos de los resultados de dichas investigaciones, aún inéditos, y por otra parte, me obligaba a mí mismo a trabajar posteriormente sobre las notas de esta conferencia a fin de que en un tiempo, espero que no muy lejano, puedan ver la luz de la imprenta. Lo cierto es que el tema del Corpus Christi ha generado una literatura muy escasa en nuestra ciudad. Realmente tiene parte de la culpa el que no conservemos apenas fuentes documentales de la época, únicamente documentación burocrática limitada al archivo de protocolos notariales de esta ciudad y a las actas capitulares del siglo XVI, porque como ya han visto en el título, esta conferencia se centra exclusivamente en el ámbito del 500. Lo cierto es que tenemos tan poco que ni siquiera, a diferencia de ciudades tan cercanas como Sevilla, solo hay un pequeño croquis, un dibujo, un boceto de Anton van der Bingaerde sobre una fiesta jerezana en el siglo XVI. Este detalle, que no tiene más de 10 centímetros en el original, una esquina de un dibujo mayor, en el que vemos la Plaza del Arenal y en el centro un juego de toros y cañas. Es la única representación visual de unas fiestas que, como veremos en esta conferencia, gozaron no solo de toda la popularidad de Jerez, sino probablemente de fama en todos los aledaños. Como iba diciendo anteriormente, la historiografía generada a partir de este tema es muy escasa. De hecho, apenas una serie de anecdotarios publicados a finales del siglo XIX por figuras relacionadas con el Archivo Municipal de Jerez, es el caso de Antonio Fernández Formentani, quien fuera archivero, así como Agustín Muñoz, sobre temas concretamente relacionados con la fiesta. En el caso de
Formentani publicó un pequeño volumen en octavo, hoy ilocalizable prácticamente, Las costumbres y leyes de antaño, un recopilatorio de reglamentación municipal, y luego Agustín Muñoz, un texto, como digo, igualmente escaso, pequeño, de tirada muy limitada sobre el Corpus y la fiesta de los toros. Más allá de esto, no hay ningún texto centrado específicamente en el estudio de estas fiestas. Solo en fechas mucho más recientes, algunos autores han tocado el tema tangencialmente. En algunos estudios sobre el ámbito de la Semana Santa, en estudios sobre arquitectura del siglo XVIII o más recientemente en un estudio sobre la actividad teatral en Jerez durante los siglos de oro, se ha abarcado el tema desde una mirada de segundo término, es decir, a partir de otros temas que han venido a apoyarse en el corpus como camino para seguir y para trazar otras teorías. En definitiva, esta conferencia busca aportar una visión reducida, una especie de fresco del asunto en el que quiero plasmar cuestiones secundarias de la fiesta. No me refiero a la dimensión habitual que consideramos propia del corpus, es decir, la dimensión sacra, la dimensión que todos conocemos, realmente eso no ha cambiado nada a día de hoy, sino todo aquello que configuraba el envoltorio, el núcleo sacro y su envoltorio, que era verdaderamente vistoso, extravagante y para la mayoría de nosotros, y me incluyo hasta hace no mucho, completamente desconocido. Y esto es así porque en líneas generales el núcleo no ha cambiado nada, mientras que el envoltorio se ha perdido completamente en una procesión que actualmente es lo único que se celebra, completamente mediada por la tradición neoclásica impuesta por Carlos III. Como iba diciendo, creo que es muy interesante recalcar que en otras ciudades muy cercanas a la nuestra, es el caso de Sevilla, que el Corpus Christi fue la fiesta grande de la Edad Moderna es algo completamente claro. En fechas recientes, el fallecido catedrático Vicente Lleó ya señaló que el Corpus Christi era la fiesta grande de Sevilla en la Edad Moderna. Y desde luego Antonio Bonet Correa profundizó en esa idea al señalar una frase que me parece muy expresiva. Para él, el corpus era la válvula de escape que permitía dejar en suspenso la monotonía grisácea de la vida cotidiana para entregarse a la locura colectiva. Dista tanto la fiesta de entonces a la procesión de hoy, descargada de todos sus elementos enriquecedores de orden antropológico, que solo unas castas alfombras y unos altares, hijos de la devoción popular, suplen lo que en su día era un aparato instructor de categoría, sobre la fe y las tentaciones, que era el corpus, una auténtica literatura para los iletrados de lleno en esa tradición de la illiteratis literatura de los autores del medievo. Una catequesis acelerada y multisensorial que divertía y adoctrinaba de una manera tremendamente heterodoxa. Y como muestra un botón, esta escena, que se nos sale un poco del ámbito temporal y del ámbito de la ubicación de los intereses de esta conferencia, pues es un dibujo anónimo del siglo XVIII, de Sevilla, nos muestra la tarasca. La tarasca, para que nos hagamos una idea, era una representación de una figura mitológica, no mitológica porque estaba asociada a la tradición medieval, que tenía atemorizada a la zona del Tarascón. Y Santa Marta, según la tradición, interviene en ella tranquilizándola de tal manera que se acerque a la ciudad y consigan darle muerte. Evidentemente, la tarasca tiene un trasfondo simbólico muy claro, es el vicio pisoteado por la virtud, por el cuerpo de Cristo. La tarasca abría la procesión del Corpus y solo al imaginar que esta bestia de 7 cabezas se colocaba justo en la entrada, al principio del cortejo, ya nos hace pensar que lo que viene detrás no debe quedar en menor lugar que esto. Realmente, en otras ciudades, como Antequera, la tradición se ha mantenido o se ha retomado en tiempos muy cercanos, pero lo cierto es que en Jerez totalmente hemos perdido esta tradición. Con esta breve introducción, con esta muestra de lo que nos espera, quiero recordar que Jerez, en el siglo XVI, era la ciudad más importante del arzobispado hispalense, solo detrás de Sevilla. Su cabildo colegial, centrado
en la Colegial de San Salvador, era la institución más relevante detrás del Cabildo Catedralicio Hispalense. Y esto debe ponernos en alerta, porque significa que, sin atender aún a la documentación, el Corpus Christi jerezano, aun siendo un corpus periférico, no deja de ser una manifestación de total plenitud de la riqueza económica, intelectual y cultural de una ciudad. Lo cierto es que Jerez, en el 16, fue, si se ha dicho de Sevilla que era la nueva Roma, Jerez será, en cierta manera, una nueva Sevilla. No quiero que se entienda esto como un menosprecio o una minusvaloración hacia los jerezanos, pero es cierto que Jerez siempre tuvo en Sevilla un espejo en el que mirarse, un parangón, un modelo que seguir, no tanto que seguir como sí con el que medirse. Un ejemplo, esta frase. Frases así se repiten de manera continua en las actas capitulares del siglo XVI. En la ciudad de Sevilla no se hace lo tal. Y esto quiere poner de manifiesto que muchas veces el corpus se salía de la norma, se salía del rigor, de lo virtuoso, de la honestidad. Y entonces estaba ahí la figura hispalense para acortar. Más adelante la ciudad hispalense tendrá en cuenta la realidad jerezana, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que en el corpus jerezano intervenían esencialmente tres ámbitos de la ciudad. Por una parte, hay que recordar que era una fiesta, aunque de núcleo sacro, organizada plenamente por el Cabildo de la ciudad. Es decir, era el ayuntamiento, encargando a los diputados de corpus y a los jurados, los que se encargaban de la coordinación, regimiento y policía de la fiesta. Entiéndase por policía el desarrollo honesto, el desarrollo virtuoso de la fiesta. Y no solo de eso, se encargaba de la limpieza, que delegaba en la figura de los almotacenes, una especie de factotum de carácter municipal que llevaban a cabo una labor esencial en la ciudad jerezana del 500. Por otra parte, contribuía con la música. Los ministriles del ayuntamiento, o trompetas y atabales, dependía del momento en el que nos encontremos, integraban parte del cortejo. Igualmente, los jurados y 24 salían en procesión. Por otra parte, los oficios. Los oficios son en Jerez el equivalente a los gremios en otras ciudades. Alcaldes y oficiales de los oficios se encargaban de tres labores esenciales en el corpus jerezano. Por una parte, el desfile con pendones del oficio, algo muy importante a ojos de los oficios. Salían todos ellos con un orden especificado por norma, desfilando en la procesión, y desde luego el cambio de pendón, el cambio del portador del banderín era muy importante. Tanto es así que llega a tener reflejo en la documentación del siglo XVI. Igualmente, los oficios contrataban las danzas que amenizaban el cortejo y que contribuían a dar esplendor a la procesión. Y por último, carros con representaciones teatrales de los que luego hablaremos largo y tendido. Por último, la iglesia, que como digo, era el núcleo, pero era un núcleo que se veía completamente mediatizado por los otros dos. De hecho, más adelante ahondaremos en el papel que jugaba y en la situación a la que muchas veces oficios y cabildo municipal llevaban a la institución religiosa. Pero esencialmente las andas procesionales con un arcón en el que se guardaba la hostia consagrada. Hay que recordar que no se empezaron a utilizar custodias hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVI, la música, cuando existió en la capilla musical de la colegial, y la universidad, es decir, la totalidad de la clerecía que también salía en la procesión. Y no quiero, antes de empezar la conferencia, olvidar que buena parte de la documentación que aquí expondré no solo es fruto de mi trabajo, sino también de un importante aparato documental que me cedió amablemente Manuel Romero y que desde luego viene a terminar parte de la documentación aquí empleada y a configurar el núcleo y la nutrición principal de ella. Este documento de 1490, uno de los primeros que tengo documentado sobre el corpus, ya nos habla del funcionamiento de esto que acabo de decir. Por una parte, era la ciudad en la que llamaba a los alcaldes, oficiales y oficios para que salgan con sus pendones, instrumentos e invenciones a la fiesta, a honrar. Y los dichos diputados hablen también con el vicario de la ciudad. Es decir, es alcaldes y oficiales llamados por los oficios, llamados por la ciudad, para que salgan en procesión como venía a ser costumbre. Y luego esos mismos
personajes del Cabildo tenían también que avisar a la Vicaría de la ciudad. Como digo, la organización venía civilmente aplicada, era el ayuntamiento el que la imponía y contaba con las demás realidades. Los preparativos de la fiesta se iniciaban como unos 3 meses antes de la misma. Hay que pensar que era una fiesta que requería una preparación grande. Ya se ha dejado entrever que esos oficios que sacaban a la calle danzas y carros requerían el contrato de los mismos. Ya en el siglo XVI el Cabildo tenía una ordenanza completamente especificada sobre cómo tenía que funcionar la organización del Corpus. En este caso, el domingo de Quasimodo, un término completamente desconocido hoy en día, pero que es el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección, estaba ya acordado que los diputados de Corpus del Cabildo se tenían que reunir con los oficios. Y en ese momento se decidía que las danzas y carros procesionales se iban a llevar a cabo. Y se sacaban en almoneda, es decir, se sacaban a subasta pública para que quien más baja y beneficio diere llevara a cabo la organización de los mismos. A partir de este momento empezaba a correr el cronómetro y hay que esperar hasta una semana aproximadamente antes de la procesión. Imaginemos, por tanto, que los oficios comienzan a organizar los espectáculos que van a ofrecer a la ciudad y, por otra parte, el ayuntamiento comienza con la limpieza de la ciudad. En este caso, tengo aquí 2 documentos, también de las actas capitulares, que nos lo especifican de manera clara. Se dio libramiento a los almotacenes de lo que gastaron en limpiar las calles el día de Corpus Christi y echar juncia. 5 cargas de juncia de traer de Sidueña. Se traía del campo esta hierba aromática, que también se utilizaba en Sevilla para regar las calles de la ciudad. Y he traído esta imagen del Gastor porque me parece muy específica y en este caso aplicable a esa idea de la ciudad convertida en un jardín por donde pasa la custodia. En Jerez no era para tanto. Sabemos que se regaban, como hoy a veces se riega de pino, el suelo durante el Corpus para que desprenda su aroma. Pero desde luego debía estar completamente rebajado ese olor de la juncia por la hediondez cotidiana de la ciudad. A este respecto, estos 2 fragmentos me parecen muy explicativos. Todos los vecinos y moradores de esta ciudad barran las calles, limpien sus pertenencias de toda la basura que en ellas hay y la alcen y la lleven a muladares. 1519, apenas unos días antes de la procesión, el ayuntamiento obliga a los ciudadanos a que limpien. E igualmente está ya de finales de siglo para demostrar que no cambió nada, que las calles están muy sucias y hay en ellas muchas inmundicias, sabandijas muertas que son muy dañosas y ofensivas para la salud. Esta clase de documentos, de referencias en las entradas de las actas capitulares son muy frecuentes y nos explican la situación de enfermedad habitual en la ciudad. Y de esta manera llegamos al día del Corpus. El día del Corpus, la verdadera fiesta grande, era cuando tenía que florecer y demostrarse que todos los preparativos durante esos meses intensivos, desde el final de la Semana Santa hasta el propio día, habían fructificado. En este sentido, quiero recordarles que el contrato de todos los actos que se llevaban a cabo se conserva. Y los contratos son muy específicos para saber cómo tenemos que abordar, cómo tenemos que conocer, ¿no?, el proceso de la procesión. En este sentido, hay aquí el contrato de la tarasca de 1568. Antes les enseñé una, pues en este caso la que se contrató en Jerez en ese año nos indica quién la iba a ofrecer. Amaneceré con la dicha tarasca en la iglesia del Señor San Salvador el dicho día, y me iré con ella y la acompañaré desde la iglesia por todas las calles donde va la fiesta, por donde me mandaren los diputados, hasta que se acabe. Aquí lo tenemos claramente reflejado. Por la mañana del día de Corpus Christi, la tarasca tenía que estar situada en las inmediaciones de la colegial. Y a partir de ahí tomar la procesión y no abandonarla hasta que se terminara. Y esta especificación de hasta que se acabe es esencial, porque sabemos, posteriormente lo comentaremos, que muchas veces los oficios contratados dejaban mucho que desear y apenas si cumplían 1/3 de la procesión. El contrato creo que es bien claro. Y he hecho alusión también a las danzas. Las danzas
eran cuadrillas de hombres y mujeres, siempre en menor medida mujeres, disfrazados, que bailaban y tocaban música acompañando a la procesión. Parece que en ocasiones también se cantaba, eso está demostrado en Sevilla, pero aquí en Jerez no lo tenemos con tanta claridad. Conservamos numerosísimos contratos de danzas para la procesión y sabemos que incluso se componían de elementos verdaderamente extravagantes. La escena que tenemos aquí, de ese dibujo del siglo XVIII que ya ha aparecido anteriormente, representa una danza de castañuelas en el Corpus Christi de Sevilla, pero resulta interesante saber que también aquí en Jerez se contrataban. Sin embargo, el grueso y el que a nosotros nos interesa, bueno, también un poco por señalar lo más relevante y lo que es más atractivo, eran danzas muchísimo más contradictorias, extravagantes, heterodoxas que la de las castañuelas. Era una cuadrilla de personas tocando castañuelas y acompañadas de un flautín o un tamboril. En este caso, este contrato de 1543 nos habla de 6 personas, una cuadrilla de 6. Las 5 vestidas a la turquesca, y las 4 vestidas de hombre y una en vestido de mujer. Es decir, de esas 6 personas, 5 iban vestidos de turcos, una de hombre y una en vestido de mujer. Un hombre vestido de mujer bailaba frente a la custodia en 1543. Pero es que aún hay más, porque había un hombre vestido de ermitaño. Y esto es verdaderamente desconcertante. Pero aún más, porque se nos indica que estas 6 personas tenían que salir bailando en el dicho oficio, en la danza, y que cada una de ellas ha de llevar una pieza de capitel y lo han de hacer y juntar bailando. Y aquí verdaderamente no sabemos qué decir, porque una pieza de capitel no sabemos a qué se refiere. Pero bueno, imagínense visualmente ese grupo de personas, un ermitaño, un hombre travestido, personas vestidas a la turca en la procesión del Corpus Christi. Y aún hay más, ¿no? Esa especie de interés por las figuras eclesiásticas ahonda aún más en este oficio de los albañiles, es decir, la danza que contrataron los albañiles en 1566 y que es verdaderamente sorprendente. 6 danzantes, de nuevo, con monjes y ermitaños, con su tambor y flauta y cascabeles para los danzantes, los cuales me obligo a sacar desde la iglesia de San Salvador con la procesión hasta volver a ella. Y una vez más, igual de extravagante, monjes, ermitaño, flauta, todo ello en un baile verdaderamente heterodoxo. Y podemos imaginar las críticas que posteriormente se le hicieron. Como digo, este ahondamiento en las figuras eclesiásticas creemos que retrotrae, en cierta manera, a la idea del memento mori, de la danza de la muerte de la Edad Media. Danzas de gitanos también están aquí representadas y que nos permiten elucubrar, en cierta manera, un papel interesante para esta etnia en la música de nuestra ciudad ya en el siglo XVI. Realmente, una danza de 1573, contratada por el Cabildo de la ciudad, era un conjunto de 3 danzas, de gentilhombres, de villanos y de portugueses. Es quizá la más específica en cuanto a lo que se refiere de esa idea de la danza de la muerte que he introducido. La danza de la muerte mostraba a un montón de personas de diferentes estratos de la sociedad bailando llamadas por esa figura de la muerte. Y en este caso, la danza de 1573 representaba a gentilhombres, es decir, a la nobleza, representaba a villanos y también a portugueses. Fíjense que aquí ya no aparecen figuras eclesiásticas, ya no tenemos de ninguna manera a los ermitaños ni tampoco tenemos a los monjes, pero, interesante, aparecen nobles, villanos y portugueses. Portugueses, desde luego, eran una de las naciones mejor representadas en la sociedad jerezana del 500. Parece una representación de todos los estratos de la ciudad. Todos se unen en la fiesta, en la procesión, para bailar y celebrar la alegría de la fiesta del Corpus. Igualmente, se señala aquí, y esto es la primera vez que aparece, la presencia de instrumentos de cuerda. La danza de portugueses, la tercera de esas 3 danzas, debía llevar vihuela y panderete. Y todos los personajes debían estar bien aderezados y a contento del señor corregidor. Creo que merece la pena que nos centremos en ese apéndice final en el que dice que todos deben estar bien aderezados y a contento del señor corregidor. Una vez más, hay aquí señales evidentes de que las danzas anteriores de ermitaños y de monjes habían sido erradicadas.
De hecho, esto entronca con una problemática de la que aquí no trataremos, que es, en cierto momento, hacia el Ecuador del 16, las danzas, los oficios, toda la contribución que originalmente era parte privada, la parte de los oficios en la procesión, desapareció y pasó a manos municipales. Como digo, es una cuestión muy interesante y desde luego bastante desconcertante desde nuestra visión actual. Sin embargo, creo que es mucho más rica, o por lo menos así me lo parece, la segunda parte de esos contratos que hacían los oficios, que es el contrato de los carros de representación o de los castillos, como se llamaba en Sevilla. Las representaciones teatrales ligadas al corpus eran una de las partes más enriquecedoras y demuestran, en cierta manera, la asociación de la cultura dramática ya en el seno del pueblo. Conservamos numerosos contratos, cada vez más conforme avanzó el siglo, acerca de representaciones teatrales. Al principio únicamente eran pequeñas escenas de contenido sacro, episodios bíblicos simplemente simbólicos o con contenido moralizante. Y debemos pensarlos subidos, esos representantes, normalmente 3 o 4, sobre un carro. Y ese carro, a su vez, tirado al principio por animales y posteriormente, debido a una cuestión que luego veremos, por personas. Esos carros, con oficios simbólicos, con representaciones teatrales, fueron progresando. Hacia la segunda mitad del siglo XVI estaban completamente conformados y ya eran muy diferentes de los que habían al principio. Se nos habla de un nuevo término, el término auto, es decir, auto sacramental. El auto sacramental, como sabemos, es una tipología teatral nacida en el seno del Corpus Christi, una temática siempre con la exaltación de la Eucaristía y mediante personajes, por norma general, simbólicos. Desde principios de siglo tenemos documentados numerosos oficios teatrales sobre los carros. De hecho, en 1534 encontramos un contrato para hacer un castillo con su carreta y 3 ruedas de madera y sus aderezos para sacar el oficio de los hortelanos. Los hortelanos de la ciudad contratan la construcción de una carreta para llevar a esta representación, a estos personajes que interpretaban esos primitivos autos. En 1548 encontramos un oficio simbólico, un oficio en el que entre la fe, un ángel y un pastor y un demonio que representen el oficio, y lo han de imponer y aderezar y que lo sepan representar bien el dicho día de la fiesta. Y aquí se alude al preparativo, a esas personas que imaginamos que serían personas del pueblo, contratados por aquel que ganara en almoneda la organización de ese oficio y que, como vemos, debían memorizar el texto que luego iban a tener que recitar el día del Corpus. Esa imagen que ven a la izquierda no tiene nada que ver con Jerez, es Valencia, y aún allí en el Corpus Christi sale el día de Corpus, en la propia procesión, y luego se paran en una plaza para que sean contempladas las carretas que llaman las rocas. Y son unas carretas muy interesantes porque llevan en ellas representaciones simbólicas que nos retrotraen a aquellas que podían salir en el Corpus jerezano. La única diferencia está en que allí no son personas vivas las que van en las carretas, sino que son figuras de madera. En primer plano vemos a un San Miguel, en el segundo término a un San Vicente Ferrer y en tercero a Plutón. Tanto el San Miguel como el demonio aparecieron de manera habitual en la fiesta del Corpus jerezano. Y aquí tienen toda esa serie de las rocas que creo que permite hacer una idea general de lo que pudo haber sido esos carros de representación contribuyendo a la magnificencia del Corpus. En cualquier caso, como les he dicho, hacia la segunda mitad del siglo XVI los autos sacramentales comenzaron a complejizarse bastante. Es el caso de este oficio de 1573, que nos habla de cuando Jacob hurtó la bendición a su hermano, la primogenitura. Para la dicha representación irá su persona propia y los demás, y dará los vestidos que fuere menester y un carro todo bien aderezado. Estos oficios ya se habían complicado bastante, ¿no? Y de hecho, un tiempo más tarde empezarán a aparecer otros muchos, a veces a la manera de una idea iconográfica, es decir, había veces en las que verdaderamente la procesión, probablemente por el acuerdo del oficio, de varios oficios, se representaban varias escenas de un mismo tema bíblico. En el caso de Jacob parece que gustaba mucho a los jerezanos del siglo XVI, hemos localizado varias escenas, generalmente siempre veterotestamentarias.
De la segunda mitad del 16, igualmente, este oficio, que dice aquí oficio de la letra, no sabemos si de la letra porque estaba impreso, podría significar eso, de letra de molde, de letra de imprenta, de cuando el profeta Abraham adoró a los 3 ángeles, con todos los recitantes y aderezos para que en ello convengan, e que irán en un carro. Una vez más, lo mismo que estamos refiriendo. Y por último, para cerrar estos ejemplos, me parece interesante este porque da una serie de detalles muy costumbristas. Por una parte, se nos habla una vez más de un oficio simbólico. En este caso, un simple, un pastor, un mundo, el cuerpo y el alma. Fíjense que 5 personajes para una representación llevada a cabo por el pueblo llano y para el pueblo llano. Esto nos habla de la cultura simbólica que tenía Jerez en ese momento y quizá pueda ser extrapolado al plano, por ejemplo, de la interpretación de los programas iconográficos del Renacimiento. Desde luego es una muestra de la sabiduría que había en la ciudad en ese momento, fruto de la cultura, de una cultura refinada que se instilaba en el pueblo de esta manera. Igualmente se habla aquí de que hay que dar de almorzar y una sábana para el pabellón. Es decir, esto nos permite intuir un poco la morfología de esos carros. Parece que estaban cubiertos por una sábana o al menos que había una tela que formaba esa idea de pabellón. Realmente parece que a lo largo del siglo XVI cambió mucho la morfología, de hecho cambió hasta el nombre. Hay veces en las que aparecen a principios del siglo como castillos, que insisto es una terminología que se empleaba más en Sevilla, y posteriormente aparecen más como carros, carretones e incluso simplemente como oficios, ¿no? Una metonimia en la que quien financia el oficio acaba designando también al propio oficio, es decir, a la propia representación teatral. Como digo, esa complejización hacia la segunda mitad llevó a que fuera necesario definir el lugar en el que se paraban los carros. Y de hecho, relacionado con la figura de Baltasar de Morales Maldonado, una figura muy importante en el Cabildo en la segunda mitad del siglo XVI, aparece un listado con 12 puestos, con 12 espacios que había que ocupar en la vía pública para los carros. Es decir, figúrense ustedes que el carro iba en la procesión y tenía que hacer esas 12 paradas obligatoriamente. Parece que en ese momento muchos no se paraban o que las paradas eran insuficientes como para poder apreciar el texto total del que llevaba el auto. Realmente, algunas de las paradas aquí mostradas son un tanto desconcertantes. Hay que pensar que calles como la Plazuela de San Juan o más aún la calle Francos son estrechísimas. Y se nos indica: en la calle Francos, enfrente de la casa de Diego Fernández de Herrera. Esa sabemos exactamente cuál es. Actualmente es el bar Damajuana. Figúrense ustedes que ahí debía haber instalado un tablado de madera que debía transitar la procesión y que además los oficiantes del auto tenían que bajarse del carro, subirse a la plataforma y representar ahí su escena. Verdaderamente no sé cómo lo hacían, pero de alguna manera tenía que lograrse. Igualmente, hay un dato muy revelador, y es que justo la parada anterior, en el número 11, dice: en la calle Francos, enfrente de la puerta de don Baltasar de Morales. Parece bastante claro que aquí el caballero se situó una parada justo delante de su casa. Sin embargo, no le salió bien la jugada a Baltasar de Morales, porque justo el día después de ese corpus de 1590 notifica al Cabildo que en algunos sitios ni se hizo tablado ni se representó los autos, y en otros, aunque se hicieron los tablados, no fueron de ningún efecto, porque tampoco se representó en ellos. Una vez más, dinero tirado y desde luego falta de coordinación entre el Cabildo y lo que era la representación. En cualquier caso, esas paradas, esas 12 paradas son verdaderamente reveladoras y yo creo que es quizá el documento más interesante de cuántos se incluyen dentro del corpus que sacó a la luz Formentani, porque esas paradas nos permiten colegir cuál era el recorrido, el itinerario del corpus a finales del siglo XVI y sabemos que ya en época bastante anterior era el mismo. El corpus obviamente salía de la Colegial, y desde ahí emprendía el camino hasta la Plaza de los Escribanos. Luego parece que se desviaba a la Plaza de la Hierba y que luego volvía a desviarse hacia el Carmen, hacia la calle Carmen, para continuar por Carpintería Alta, Plaza Orbaneja, en aquel momento Jabonería, seguir a
calle San Juan, girar a calle Francos, Plaza de la Hierba de nuevo, San Dionisio y Colegial. Según nos dice la documentación, este recorrido era ya de época muy antigua y era similar a otras funciones importantes de la ciudad, como eran las coronaciones regias. En cualquier caso, hay que pensar que todo este recorrido tomaba por núcleo, por su interés, era específicamente la ciudad intramuros, pero además la ciudad intramuros más islámica. Tomaba la calle Francos y luego la calle Carmen, dos calles, dos vías importantísimas en esa ciudad primitiva intramuros. Como decía, ese mismo trazado, aunque con muchas variaciones, era el que se seguía en las alzas de pendones o en los funerales regios. En 1598, solo 8 años después de ese corpus de 1590, muere Felipe II y por la coronación de Felipe III, la ciudad alza pendones. Es decir, el pendón de la ciudad se sacaba de una manera solemne por un balcón específico del Alcázar y luego recorría en una procesión todo el entramado de la ciudad intramuros. Una vez más destaca esa vía de la calle Francos y luego la vuelta por la zona del Carmen actual, muy clara. Y esto nos habla de los lugares que a ojos de los jerezanos tenían una identidad cultural importante. Eran verdaderos recorridos institucionalizados, eran lugares en los que el poder cristalizaba, la representación y las idealidades, la mentalidad de la época cristalizaba en esos puntos concretos en los que la procesión tenía que pararse. Hay que pensar que estaban regularizados normativamente. Igualmente, como digo, este trazado del alza de pendones, después de las exequias por Felipe II, tenía una serie de variaciones considerables. Partía de la Colegial, evidentemente, después de una misa, pero pasaba por el Alcázar. Paraba en la Plaza del Arenal, donde se solía instalar un catafalco, esto lo tenemos documentado en la primera mitad del siglo XVI, y luego continuaba hasta llegar a la Plaza de Escribanos. Se desviaba hacia la actual Plaza Plateros y continuaba por la calle Francos, es decir, hacía el recorrido a la inversa. En vez de tomar primero por el Carmen, tomaba por Plateros y tomaba luego por calle Francos. Continuaba hasta San Juan y ahí giraba y tomaba la calle Justicia, una calle igualmente esencial en la ciudad medieval. Desde ahí llegaba hasta la Plaza del Mercado, otro núcleo de poder. Y posteriormente se desviaba hasta San Lucas. Ya ahí reconectaba con la zona de la Cuesta Orbaneja para bajar por el Carmen, primero por Carpintería, luego por el Carmen hasta llegar a la Plaza de Escribanos. Con estos recorridos lo que quiero hacerles ver es que, en cierta manera, el propio recorrido de la procesión, el trazado que seguía, también tenía un componente simbólico, un componente en la mentalidad de la ciudad. Y esto es muy interesante también de analizar y futuros trabajos estoy convencido de que ahondarán en ello. Hemos hablado hasta ahora de manifestaciones eminentemente visuales, aunque también hemos hablado del teatro y de la danza, pero en este caso eminentemente musical era la presencia de los ministriles. Los ministriles, como sabemos, eran los músicos que contribuían con sus interpretaciones no solamente en el cabildo colegial, porque hay que pensar que la colegial tenía su cuerpo de ministriles, muchas veces estaban compartidos, el coste corría a cargo tanto del ayuntamiento como del propio cabildo colegial y por supuesto también de los trompetas y atabales. Estos ministriles no digamos que tenían un papel musical excesivamente relevante. Intuimos que lo que hacían era, digamos que, señalar la presencia de la procesión. Tocarían fanfarrias, tocarían sus tambores y de esta manera señalaban al público de manera auditiva que la procesión había llegado. De hecho, fue bastante frecuente que los ministriles acompañaran no solamente a las procesiones, sino también, por supuesto, a los pregones. Era frecuente que el pregonero apareciera junto a uno de los trompetas y atabales de la ciudad. Todas estas nomenclaturas de ministriles, trompetas y atabales, que varían dependiendo del momento, dependiendo de la titularidad de los mismos, no hacen más que aludirnos a una realidad común, es decir, a músicos de viento, músicos que esencialmente tocaban chirimías, bajones, sacabuches,
bueno, el origen del trombón actual, y esto dotaba a la procesión de un componente musical que se veía incrementado igualmente con las danzas y con la participación de la capilla musical. Una capilla musical que era de titularidad completamente sacra, pero que en algunos momentos del siglo XVI, cuando estuvo vigente, porque hay que recordar que tuvo muchas intermitencias, también estuvo costeada en buena medida por el ayuntamiento. Intuimos, aunque no lo sabemos, realmente no sabemos qué repertorio interpretaba la capilla musical. De hecho, solo la hemos documentado hacia el Ecuador de la centuria del XVI. Parece que estuvo dirigida en algún momento por algunas figuras muy relevantes. Y quiero detenerme en otra cuestión, quizá también ligada a la idea de la mentalidad y a la idea que tenían los jerezanos de la propia procesión. Realmente la mejor prueba de la importancia que conferían sus integrantes y organizadores a la misma eran las numerosas trifulcas que generaba durante todo el 500. La procesión del Corpus era un verdadero dilema, una tensión continua y fruto de continuos conflictos entre los oficios, el cabildo municipal, el cabildo colegial. Decía Ortega y Gasset que sería interesante hacer un estudio de la temperatura de la historia, y me explico. Él quería buscar, a partir del temperamento, del odio y del amor hacia las manifestaciones culturales, una nueva historia, una historia diferente, una historia de las emociones, ¿no? Y yo creo que si hiciéramos una historia del temperamento, de la temperatura en Jerez, quizá uno de los episodios más candentes sería el propio Corpus Christi, porque era un verdadero momento temperamental en el que, además de estar las emociones a flor de piel, tenía que verse realizado el proyecto de mucho tiempo, mucha inversión económica, y esto generaba verdaderas tensiones entre los tres ámbitos que hemos señalado como integradores de esa realidad. Realmente las disputas venían de todos lados. La Iglesia contra el Ayuntamiento contra la Iglesia, pero también los oficios contra el Ayuntamiento, la Iglesia e incluso ellos mismos. La Iglesia contra los oficios, la Iglesia consigo misma. En definitiva, verdaderamente una locura. Realmente, durante el siglo XVI hubo momentos muy tensos asociados con el Corpus. Y traigo aquí dos ejemplos que me parecen muy expresivos. Por una parte, esta acta de 1513, yo he hecho alusión a la idea de que la Iglesia discutía con el cabildo y con los oficios, y verdaderamente creo que es muy expresivo, porque se nos dice que los oficios no entren en la Iglesia, en la colegial, por la gran deshonestidad que se tiene entrando las bestias en la dicha Iglesia, estercolando y orinando en ella. Recuerdan los carros de antes, esos carros que al principio estaban tirados por bestias. Este documento es de principios del 16. Pues efectivamente los carros entraban en la colegial, entraban, pero sin ningún problema representaban lo que tenían que representar delante del arca, donde estaba la hostia consagrada, y esto evidentemente era una escena que los capitulares del cabildo colegial no estaban dispuestos a consentir. De hecho, tenemos más entradas de ese corpus de 1513, que parece ser que fue muy movido, donde se nos especifica que esos carros habían llevado a cabo ciertas acciones que no habían gustado al cabildo colegial. De hecho, la colegial amenazó con no sacar el arca con el Santísimo Sacramento, y esto evidentemente implicaba que la procesión no podía llevarse a cabo. Parece ser que el ayuntamiento no tuvo más remedio que tomar parte en el asunto y obligar a que varios oficios no participaran en la procesión, lo cual evidentemente para los oficios afectados fue un desastre, porque hay que pensar que el costo de los mismos era muchas veces muy elevado. En cualquier caso, estas trifulcas de la Iglesia negándose a sacar el Santísimo Sacramento no fue nuevo. Ya tenemos también documentado en el siglo XVI ciertas tensiones en torno a la idea de la capilla musical. Hay que pensar que en un momento de crisis hacia el Ecuador de la centuria, la colegial no quiso que saliera el corpus a consecuencia de que la capilla musical no era costeada por el ayuntamiento. Es una idea muy compleja, pero parece ser que la Iglesia quería hacer chantaje al ayuntamiento obligándole a costear esa capilla musical que era eminentemente religiosa,
y desde luego el Cabildo se negó. En fin, estas ideas de chantaje, en cierta manera, siguieron hasta finales del siglo XVI y encontramos más episodios. De hecho, incluso hemos llegado a documentar en algún momento del final de la centuria que se negaban a participar los propios eclesiásticos y no asistían a la procesión. Esta otra referencia de 1541 hace alusión a una de las danzas de las que hemos hablado antes. Había danzas con espadas, con personas vestidas con armadura. No sabemos muy bien a qué se refiere, pero creo que se puede intuir bastante, porque dice que los armados de una danza no fuesen esclavos, ni negros, ni hombres de bien, blancos, porque no reciban cohecho los diputados oficiales de armar negros ni moriscos. Parece que en la procesión del año anterior, los espaderos, el gremio que fabricaba, el oficio, el equivalente al gremio, que fabricaba espadas, había concurrido con una danza en la que había participado personas de color, también esclavos e incluso moriscos, y esto había formado un escándalo en la procesión tal que el ayuntamiento tuvo que tomar partida y tuvo que decidir quién podía salir con ese oficio de los espaderos y quién no, para evitar nuevos conflictos. Incluso el Cabildo se peleaba consigo mismo. En 1568, ya no relacionado con el Corpus Christi, pero sabemos que es una realidad que también se dio en el Corpus, se produjo una cuestión bastante enrevesada, porque realmente no sabemos quién llevaba razón. Parece que en ese momento se decide que los jurados no puedan concurrir en cualquier procesión junto a los caballeros 24. Hay que pensar que estas dos eran los principales cargos del Cabildo municipal, y en este sentido normalmente iban juntos. Durante la primera mitad del 500, 24, que estaban por encima de los jurados, iban entremezclados. Sin embargo, en ese momento se decide, como digo, en la segunda mitad se decide que jurados vayan delante y que 24 vayan detrás. Esto hacía entender que, claro, que los 24 tenían pues un rango superior. Y esto no gustó a los jurados, y desde luego eran personas de carácter, por lo que se especifica aquí. Dijo García Copín, un jurado bastante relevante, que porque no haya escándalo y porque se sirva a su majestad, quieran cumplir lo que se les manda. Y porque los dichos jurados fueron tornando a requerir lo que tenían pedido, es decir, ir junto con los 24, el dicho señor corregidor los mandó ir presos, a los dichos Alonso de Vargas a la cárcel. La cárcel era verdaderamente en ese momento una tumba en vida, y a Cristóbal Gaitán, Juan Núñez de la Cerda y Juan López de Arellano los mandó a que fuesen a una torre. Y eso suena muy cinematográfico, lo de que a alguien lo encierren en una torre, pero era totalmente vigente en el siglo XVI. De hecho, sabemos que la Puerta de Sevilla tenía una torre que hacía función de cárcel de personas nobles. Es decir, los nobles no podían ir, y gracias a eso se salvaban, a la cárcel pública. Una cárcel que, como digo, era una situación terrible. Incluso lo de ese problema del cabildo consigo mismo también afecta a lo que eran los costos de la procesión. Y tenemos aquí esta cuenta de una fiesta de San Sebastián de mediados del siglo XVI, en la que se nos hace referencia a algo que nos suena a todos mucho, que son los escaños. Esos escaños que pone ahí, 8 escaños que se llevaron para asientos, los 4 a 24 maravedíes y los otros 4 a 26 maravedíes. Esos escaños no son otra cosa que el origen, el germen de lo que hoy son los palcos de Semana Santa. Eran unas tribunas que se situaban en la ciudad, repartidos por las calles, para que personalidades, imaginamos que del Cabildo, pudieran presenciar no ya la procesión, sino también las fiestas de toros y cañas. Pero es interesante porque esta cuenta, que incluye otras cosas, ahora las referiré, es una deuda. Es decir, ya en ese momento había problemas con el montaje de los palcos, en ese momento escaños. Se incluye igualmente en esa cuenta a dos vergantes que son 2 pícaros, 2 vagamundos, y se dice que se les dé 2 reales porque hicieron labores. Imaginamos que los almotacenes, que eran los encargados de esto, vieron a 2 personas por la calle y les encargaron que hicieran un trabajo, y se añade en la cuenta. Pero además, al final, y esto me parece mucho más visual,
se gastó por llevar unos reposteros, es decir, unos tapices, unas colgaduras, unos paños, 6 maravedíes. Como vemos en este cuadro anónimo del siglo XVIII, donde aparece la Plaza del Arenal, representada de una manera que quizá hoy no es muy reconocible, pero tenemos que pensar que a la derecha se encuentra el actual Colegio Cervantes, al fondo vemos el Alcázar en ruinas, en ese momento lo estaba, y a la izquierda vemos un edificio hoy plenamente reconocible. Abajo aparecen esas tribunas, ¿no? Unas tribunas que verdaderamente comenzaron a proliferar y que fueron muy frecuentes en esos juegos de toros y cañas que tenían su centro en la plaza del Arenal, y que, como digo, en alguna ocasión estuvieron relacionados con el Corpus Christi. No fue lo frecuente es que las fiestas de toros y cañas tuvieran lugar tras San Dionisio, San Juan o Santiago, que eran las otras 3 fiestas grandes de la ciudad, pero en algunas ocasiones, conmemoraciones, sobre todo en momentos en los que se dejaban atrás enfermedades o había habido un triunfo militar importante, como fue la jornada de Túnez, se añadió al Corpus Christi también la fiesta de toros y cañas. Pero bueno, no todos fueron trifulcas, no todos fueron intereses creados, y desde luego también tenemos otros hechos que nos hablan de una sensibilidad por parte del Cabildo. En 1564 se ordena que se libren 4 ducados de los propios de la ciudad, de la arca del Cabildo, a aquel alcalde del oficio que el día de la fiesta, primero que viene, sacare mejor oficio para una joya. Pienso que estamos ante el primer concurso municipal de la ciudad, este de 1564, en el que se ofrece al mejor oficio, entiéndase al mejor carro, a la mejor danza, una joya, un galardón, un oropel. Realmente no tenemos más noticia de esto en Jerez, pero sí que podemos decir que en Sevilla estuvo muy vigente. En Sevilla se daban más premios, se daban normalmente 3, aquí se daba 1, se daba esa joya al oficio, que desde luego lo luciría con gran honor porque era verdaderamente importante a ojos de ellos. Y queda por hablar, y con esto voy a ir concluyendo, sobre el personaje colectivo que está detrás de todo esto, que es el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Esos jerezanos que en este curioso cuadro que les he enseñado antes aparecen boquiabiertos, con los brazos abiertos, mirando asombrados a lo que está sucediendo en la Plaza del Arenal. Los hombres en la plaza, pero las mujeres asomadas arriba en los balcones. De hecho, incluso podemos atisbar los detalles de los abanicos. Ese personaje colectivo, el pueblo, vivía la fiesta desde dentro de una manera muy diferente a la de hoy en día. Hay que pensar que, en primer lugar, ese día abrían todas las tiendas, porque quienes trabajaban en el campo, quienes eran campesinos o en cualquier caso no vivían en la ciudad, aprovechaban el día de Corpus para venir a ella, y las tiendas no podían permitirse el lujo de cerrar en un día tan señalado. Igualmente, en las calles se disponían puestos de comida. Tenemos documentada la aparición de vendedores de barquillos, parece ser que con miel. Imaginen que esta era una de las comidas preferidas en este momento de fiesta, y eso pues nos retrotrae a todos a lo que conocemos hoy, a los carros de Semana Santa con chucherías. Pues ya en ese momento están documentados. Y piensen también que por la noche tenían lugar luminarias, fuegos artificiales, fuegos de artificio, ruedas de fuegos, y que al día, en las propias fiestas del Corpus, gigantes, cabezudos, titiriteros, funambulistas, algunos de ellos de origen italiano incluso, tocadores de trompeta, cuentistas, figuras de todo tipo, personalidades tremendamente variopintas salían a la calle. Y también otras esculturas. De hecho, está documentado que en el Corpus salían 3 figuras de los Reyes Magos, y ustedes me dirán, ¿qué pinta ahí los Reyes Magos? Pues salían con la Virgen y también con un San Miguel, que está por ahí documentado. Realmente, como vemos, es una realidad riquísima esta del Corpus Christi. Y no quiero terminar sin antes aludir a un último documento de 1524. En 1524 la ciudad superó una terrible epidemia de peste, una peste que asoló a la ciudad de manera atroz, y tras acabar, en el momento en el que se dio por erradicada la enfermedad en la ciudad, el ayuntamiento ordenó que la gente saliera a la calle. De hecho, pusieron una multa de 600 maravedíes en el momento en el que acabó la enfermedad. Se dijo
que los oficios y también los habitantes tenían que salir con sus chapas, sonajas, panderos, pendones, máscaras. Imagínense haciendo mucho ruido, con instrumentos, con tambores, como suelen salir el día de Corpus Christi. Y creo que esto demuestra que divertirse tras la enfermedad era obligatorio en el siglo XVI en Jerez, era necesario y el Cabildo lo sabía bien. Con todo lo dicho, creo que estamos todos de acuerdo y no se puede negar, en el siglo XVI el Corpus Christi era verdaderamente uno de esos 3 días que relucen más que el sol. Muchas gracias. Después de esta magnífica conferencia, pues quiero expresarle en nombre de la Real Academia de San Dionisio y en el mío propio nuestra enorme felicitación por tan brillante conferencia en la que el joven investigador pues ha analizado detallada de un modo muy exquisito desde el punto de vista de la investigación todos los aspectos relacionados con el corpus y una faceta yo creo que muy importante en la que se ha adentrado él, que ha sido la historia de las emociones de Ortega. Yo creo que a partir de ese momento tengo la impresión de que él ha ido soslayando e introduciéndose en los aspectos de la investigación relacionada con esa faceta tan importante y finalizando como en una situación tan alarmante como era la peste bubónica en este siglo XVI, pues realmente pues se producían unas situaciones muy parecidas a las que lamentablemente estamos padeciendo en este momento. Reitero mi agradecimiento, mi felicitación. Yo me gustaría realmente pues que contáramos en un futuro, pues se lo digo a nuestro querido vicepresidente, al propio tiempo que le felicito, ¿no?, por haber introducido en este ciclo de Jerez siempre de 35 años de existencia, pues realmente haber introducido a un investigador que es un adolescente tardío, es decir, son 19 años. Es decir, que yo creo que tenemos que sentirnos extraordinariamente orgullosos de la conferencia que hemos escuchado esta tarde y, por otra parte, expresar una tercera satisfacción. Si al principio yo señalaba diciendo que estábamos muy satisfechos porque realmente estábamos introduciendo la vía telemática en este ciclo de Jerez siempre, yo creo que la otra satisfacción, la tercera, es precisamente que este ciclo histórico de Jerez siempre pues se haya manifestado este año con la aportación singular de este joven investigador. Le emplazamos para la próxima sesión telemática que transmitiremos el día 23 de febrero y en la que el doctor don Francisco Barrio Nuevo Contreras, arqueólogo del Museo Arqueológico Municipal, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano, pronunciará la conferencia titulada Asta Regia en el siglo XVI. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.